Hoy en mi canal de cocina voy a preparar un delicioso solomillo con fresones y espárragos de temporada. Fijaros cómo se mira con un acompañamiento de arroz, y el plato principal, esa cama de espárragos con su solomillo cortado. Así que paso a paso os voy a enseñar a hacer este plato. Así que ponte tu mandil porque es hora de cocinar. Lo primero que vamos a hacer es lavar nuestro solomillo con agua fría. Una vez que está lavado, lo que hacemos es secarlo bien, porque si lo secamos bien, luego va a estar más jugoso. Lo siguiente que vamos a hacer es quitar el exceso de grasa, así, en todo el solomillo. Bueno, una vez que lo tenemos quitado toda la grasa, lo que vamos a hacer es salpimentarlo por los dos lados y lo vamos a reservar, ¿vale? Bueno, tenemos los fresones grandes, lo que vamos a hacer es lavarlos. Los lavamos, los cortamos con las hojas y todo, a la mitad. Ahora lo que vamos a hacer es cortar la chalota. Es igual como la cortéis, porque esto lo vamos a triturar, vamos a hacer una salsa fina. Entonces, da igual como la cortéis. Yo la corto así. Lo que vamos a hacer es cortar la parte dura. Y yo lo voy a cortar así, transversales, porque quedan más bonitos en el plato. Espárragos cortados, lo que voy a hacer es meterlos en una bolsa de plástico con cierre fácil o zipper bag. Vamos a poner una olla o una cacerola grande, que sea grande, porque es donde vamos a freír el solomillo. 2 o 3 cucharadas de aceite de oliva. Y lo que voy a hacer es el tomillo a freír. Lo que va a hacer es dar aroma al aceite. Paraos en la bolsa. Ahora lo que vamos a hacer es un chorro generoso de aceite de oliva. Sal. Pimienta. La cerramos y que empiece la fiesta. Vamos a freír el solomillo fuerte para sellarlo 2 minutos por cada lado. Bueno, la hemos marcado 2 minutos por cada lado. Lo que vamos a hacer ahora es bajar el fuego a medio, bajo, y lo vamos a tener cocinando otros 8 minutos. 4 minutos por cada lado. Después de haberlo tenido cocinando 8 minutos, con esta misma aceite vamos a añadir la chalota. Lo vamos a cocinar. Fuego en medio, bajo. 2 minutos. Bueno, la chalota ha estado 2 minutos cocinando. Ahora vamos a añadir el vinagre de balsámico. Recordar, las medidas de mi receta se encuentran en la caja de descripción de mi canal. Bueno, una vez que hemos puesto el balsámico de Módena, seguimos. 2 cucharadas de miel. La chalota, lo que vamos a hacer, apagamos de momento y esto lo vamos a llevar a una trituradora o blender. La mezcla la tenemos en el blender o en la trituradora y voy a añadir el caldo de verduras y lo vamos a triturar. Bueno, como podéis ver está triturado. Lo que voy a hacer, fuego medio bajo y llevarlo de nuevo a la sartén. Fijaros qué color más bonito tiene esto. Bueno, vamos a dejar que esta maravilla reduzca y ahora, ¿os acordáis los espárragos que teníamos? Lo que vamos a hacer es ponerlos en el air fry. Los vamos a extender bien. El air fry lo tengo 370 grados Fahrenheit y lo voy a tener 8 minutos en la bandeja del medio. O sea que venga, vamos a darle air fry a esto. Bueno, esta salsa lleva 2 minutos. Ahora le vamos a añadir las fresas. Y esto lo vamos a tener cocinando a fuego medio bajo por unos 5 minutos. Bueno, estas fresas con esta salsa ha estado cocinando por unos 3 minutos, le faltan otros 2. Tenemos los espárragos aquí que le faltan 4 minutos. Y
Ahora es momento de cortar este solomillo, fijaros. Qué delicia de solomillo. Bueno, youtubers, hasta aquí mi episodio de hoy, este delicioso lomo de cerdo con fresas y espárragos. Y fijaros en el resultado. Y como siempre os dije, os doy alternativas para este plato rico en proteínas, carbohidratos y antioxidantes. Bueno, youtubers, si te ha gustado mi vídeo de hoy, dame un like, suscríbete para ver más vídeos de mí, Cooking with David 10 en YouTube, y te enseñaré cómo preparar deliciosos y divertidos platos. Bueno, nos vemos en próximos episodios. ¡Adiós!